Bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta clase que se titula Nutrición para ganar masa muscular, ganar fuerza y perder grasa, claves teóricas y herramientas prácticas. Yo soy Guille Andreu Robles, soy dietista nutricionista graduado por la Universidad de Valencia, soy entrenador personal certificado por la NSCA y soy antropometrista Isaac 1. Si queréis buscarme en redes sociales me encontráis en Instagram como Guillechoa y en YouTube, donde soy bastante activo, subimos entre 1 y 2 vídeos por semana, como The Fit Club, donde pues bueno, podéis profundizar un poco sobre todo este contenido que vamos a tratar más adelante, ¿vale? Tenemos la ventaja de que yo soy dietista nutricionista, con lo cual, pues bueno, puedo complementar todo este contenido teórico con mi propia experiencia en la creación, en el diseño de dietas y en el trato con pacientes, ¿vale? Entonces, vamos a ver sobre qué va a tratar esta clase. Y lo primero que encontramos son las prioridades que tenemos que tener en cuenta de cara a diseñar una dieta para ganar masa muscular, para perder grasa o para ganar fuerza, que van a ser los principales objetivos que vamos a tratar en este módulo. Lo segundo sobre lo que vamos a hablar son las calorías y el balance energético, y vamos a tratar todo el contenido teórico y todas las aplicaciones prácticas que podemos derivar de este tema. Más adelante vamos a hablar sobre carbohidratos y sobre proteínas y vamos a tratar el contenido teórico y las aplicaciones prácticas que derivan de estos dos macronutrientes. Vamos a hablar sobre los argumentos a favor y en contra de introducir ultraprocesados en nuestra dieta o basar nuestra dieta únicamente en comida real. Vamos a continuar con las grasas y finalmente vamos a tratar las 3 preguntas que con más frecuencia se me realizan, ¿vale? Y es si vale la pena contar calorías, si hay que contarlas, si hay que priorizar carbohidratos o grasas y sobre si se puede ganar masa muscular y perder grasa a la vez. Entonces, bueno, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la ganancia de masa muscular, la pérdida de grasa y la ganancia de fuerza son 3 objetivos que son dependientes del balance energético o del balance calórico, como lo queráis llamar. Sobre todo la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular, ¿vale? Es cierto que esto pasa a un segundo plano en cuanto a la ganancia de fuerza, pero también es muy importante. Más adelante encontramos los macronutrientes, ¿vale? Los macronutrientes van a determinar sobre todo el tipo de peso que ganamos o que perdemos. Y más adelante encontramos en un segundo plano los micronutrientes y la fibra, el timing de macronutrientes, es decir, la distribución de estos macronutrientes a lo largo del día. Y finalmente encontramos los suplementos, ¿vale? Algo muy importante sobre lo que quiero hablar es que el rendimiento y la salud no son lo mismo, ¿vale? Aquí estamos hablando sobre nutrición deportiva, no sobre nutrición clínica, ni sobre biología, ni sobre bioquímica. Entonces voy a intentar ir al grano todo lo que pueda, voy a intentar ser lo más concreto posible con lo que es el ámbito de la nutrición deportiva y voy a intentar evitar toda la información que no corresponde a este tema. Entonces vamos a priorizar la pérdida de grasa, la ganancia de fuerza y la ganancia de masa muscular, ¿vale? Y como digo, aunque los micronutrientes son muy importantes para mantener una buena salud, pasan a un segundo plano cuando los objetivos son estos. Eso es lo único que quería comentar, pero no digo que no sean importantes, lo son, y sobre todo lo son para mantener una salud óptima, pero este no es el objetivo de la clase. Entonces, vamos a hablar ahora sobre las calorías y el balance energético. Lo primero que quiero decir es que una caloría, o una kilocaloría realmente, es la cantidad de energía que necesitamos para que 1 kilogramo de agua aumente 1 grado su temperatura. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías o lo que es lo mismo a 4,184 kilojulios, ¿vale? Esto es algo importante porque en el etiquetado nutricional de los productos encontramos a veces la energía expresada en forma de kilojulios. Entonces, si ocurriese que en el etiquetado nutricional de algún alimento apareciese solo la energía en kilojulios, tendríamos que dividirlo por 4,184 para obtener la cantidad de calorías de kilocalorías realmente que proporciona ese alimento. Aunque es relativamente raro que solo aparezca el contenido en kilojulios de un alimento, pero en muchos estudios científicos sí que es cierto que la energía se expresa en forma de kilojulios y no de kilocalorías, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Cada alimento posee un contenido energético que depende de su contenido en macronutrientes, en fibra y en alcohol. Es decir, cada alimento tiene un contenido variable de grasas, de carbohidratos, de proteínas, de fibra y de alcohol, y el contenido de calorías que aporta este alimento depende de estos 5 factores. Con respecto a la fibra, es cierto que que la cantidad de energía que aporta la fibra es muy variable y puede oscilar entre los 2,7 y los 3,2 gramos de
o sea, de kilocalorías por cada gramo de fibra, o incluso puede no aportar energía, ¿vale? Depende de la capacidad que tenga esta fibra de ser fermentada por la microbiota, que son las bacterias que habitan en nuestro intestino. Y nada, simplemente cuanto mayor sea su capacidad de ser fermentada, mayor será la capacidad de generar ácidos grasos por parte de la microbiota, que sí que se absorben y que sí que se metabolizan y que por tanto sí que aportan energía. Pero bueno, el contenido de la ingesta de fibra entre personas es bastante relativa y la cantidad de energía que aportan es bastante baja. Entonces es una cantidad de energía que realmente no es muy relevante en nuestra dieta, no es tan importante. Se puede despreciar sin ningún problema. Algo muy importante es que cuanto menor es el contenido de agua de un alimento, mayor es su aporte energético. Esto por lo general, ¿vale? Lo que pasa es que si, por ejemplo, en el caso de la patata, nos encontramos que una patata al horno, por cada 100 gramos de alimento, aporta más kilocalorías que una patata cocida. ¿A qué se debe esto? A que simplemente la patata cocida tiene un contenido mayor de agua, ¿vale? Ya está. Simplemente el mismo alimento, la composición nutricional es la misma y no se altera, pero simplemente disminuye el contenido de agua. Entonces, las proteínas, esto es algo bastante importante, sobre todo en las dietas de pérdida de grasa, ya que según los tipos de cocinado a los que recurramos, el volumen de alimento que podremos consumir será mayor o menor y por tanto la saciedad que genera la comida será mayor o menor, según el tipo de técnica culinaria que usemos. Las proteínas y los carbohidratos son macronutrientes que, como más adelante veremos, aportan 4 kilocalorías por cada gramo. Las grasas aportan 9 kilocalorías. El alcohol, y cuando hablamos de alcohol nos estamos refiriendo al etanol que aportan las bebidas alcohólicas, aporta 7 kilocalorías por gramo. La fibra tiene un contenido que, como hemos comentado, es variable de energía y que es despreciable en la dieta, ¿vale? O sea, es alrededor de 60 calorías que no van a determinar el éxito en una dieta. Y el agua, los minerales y las vitaminas no aportan calorías. Continuamos. ¿Qué es el GET? Esto es algo bastante importante. El GET es el gasto energético total. Lo encontramos en la literatura inglesa como TDEE, es decir, Total Daily Energy Expenditure, gasto energético total. El gasto energético total son las calorías que que realmente gastamos a lo largo del día y que depende de 3 factores: la tasa metabólica basal, el gasto por actividad física y la termogénesis inducida por dieta. La tasa metabólica basal es o RMR o BMR, es la cantidad de energía que necesitamos para mantener la funcionalidad y la integridad de las células a lo largo de un día, es decir, simplemente para mantenernos vivos. Es, por lo general, el factor que más calorías aporta al gasto energético total. Lo que pasa es que en población deportista, en ocasiones, el gasto por actividad física llega a superar a la tasa metabólica basal, ya que, por ejemplo, en deportistas de ultrarresistencia, pues encontramos que el gasto energético total puede llegar a 6.000, 8.000 calorías diarias, o incluso se ha estimado que en ciclistas en el Tour de Francia puede llegar hasta las 12.000 calorías diarias. Lógicamente, si solo 1.800 provienen de la tasa metabólica basal, el resto, la grandísima mayoría, procede del gasto por actividad física. Y el último componente que encontramos del gasto energético total es la termogénesis inducida por dieta o efecto térmico de los alimentos, ¿vale? Esta es la energía que necesitamos para metabolizar, para digerir, para absorber los macronutrientes que comemos a lo largo del día. Y hablaremos de ella más adelante. Como he comentado antes, las calorías determinan si hay una ganancia o una pérdida de peso y los macronutrientes determinan el tipo de peso que se gana o que se pierde. En cuanto al balance calórico, encontramos 3 escenarios posibles. El primero de ellos sería que, por ejemplo, comiésemos 2.500 kilocalorías y solo quemásemos 2.000 a lo largo del día, con lo cual estaríamos incurriendo en un balance energético positivo o superávit calórico. Esto significa que la ingesta es mayor que el gasto energético total y que habría una ganancia de peso. El segundo de los escenarios posibles es que la ingesta calórica equivaliese o fuese igual que el gasto energético total, en cuyo caso estaríamos en un balance energético neutro y nuestro peso lo más probable es que se mantuviese. Esto podría ocurrir si nuestra ingesta es de 2.000 calorías y nuestro gasto energético total es de 2.000 calorías. Y el tercero de los escenarios que encontramos es que ingiriésemos, por ejemplo, 1.500 calorías y gastásemos a lo largo del día 2.000, en cuyo caso estaríamos incurriendo en un balance energético negativo o déficit calórico, que es el escenario que más propicia la pérdida de peso. Entonces, a la hora de perder grasa,
tenemos que tener en cuenta que esta situación estaría favorecida en un déficit calórico o en un balance energético neutro, ¿vale? Esto es algo bastante importante y digo favorecido porque más adelante contestaremos a una pregunta en relación a esta cuestión, y es si se puede ganar grasa, si se puede perder grasa y si se puede ganar masa muscular al mismo tiempo. El segundo de nuestros objetivos era la ganancia de masa muscular, y es que esta está favorecida en un superávit calórico o en un balance energético positivo. Es decir, para ganar masa muscular, a priori deberíamos comer más calorías de las que gastamos a lo largo del día. El tercero de los objetivos es la ganancia de fuerza, y esta ganancia de fuerza está favorecida en un superávit calórico o balance energético positivo, aunque esta situación no es especialmente necesaria, ya que, como he comentado, el balance energético es secundario en cuanto a la ganancia de fuerza, aunque es muy importante ya que favorece la recuperación y favorece el rendimiento, dos cosas que son cruciales, son vitales a la hora de ganar fuerza. Como vemos, la pérdida de grasa ocurre en un déficit calórico y la ganancia de masa muscular ocurre en un superávit calórico, con lo cual podemos deducir que la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa son objetivos a priori contrapuestos. Hay algo muy importante, y es que he puesto que la pérdida de grasa está favorecida en un déficit calórico y la ganancia de masa muscular está favorecida en un superávit calórico, porque aunque los números funcionan, esto no siempre es así. Entonces, hay una pregunta que me suelen hacer mucho, y es si se puede perder grasa corporal y ganar masa muscular al mismo tiempo. Y la respuesta es que sí, sí que se puede. Pero más adelante veremos las condiciones necesarias para que estas situaciones se lleven a cabo. Vamos a por las aplicaciones prácticas de las calorías y del balance energético. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es saber cómo calcular nuestro gasto energético total. Entonces, el primero de los componentes que habíamos dicho que forman este gasto energético total es la tasa metabólica basal, o TMB, ¿vale? ¿Cómo se calcula la tasa metabólica basal? Pues bueno, solo tenemos que meternos en un laboratorio y realizar una calorimetría indirecta. Pero claro, como todo el mundo no dispone de un laboratorio y no podemos hacer este tipo de pruebas, lo que hacemos es utilizar ecuaciones que nos proporcionan unas estimaciones de nuestro gasto energético total. En este caso vamos a utilizar la más recurrente, la más conocida, que es la de Harris-Benedict, corregida por Mifflin y colaboradores en 1990, ¿vale? Esta fórmula es la siguiente, solo tendríamos que, bueno, si somos hombres, escoger la fórmula de arriba, y si somos mujeres, escoger la fórmula de abajo, y sustituir nuestro peso en kilos, nuestra altura en centímetros. Cuidado, porque es un error muy frecuente sustituir nuestra altura en metros y obtener un resultado incorrecto, y nuestra edad en años, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis, voy a calcular mi tasa metabólica basal con mis datos. Yo soy un hombre, por tanto, como os habréis dado cuenta, por tanto tendría que escoger la fórmula de arriba y multiplicar, o sea, y sustituir mi edad en años, mis kilos, o sea, mi peso en kilos y mi altura en centímetros, y obtendría un balance de 1807 calorías. Esto no lo dice la ciencia, lo digo yo, ¿vale? Por mi experiencia en consulta, Harris-Benedict tiende a sobreestimar, ¿vale? O por lo menos esos son los resultados que he tenido yo con la grandísima mayoría de mis pacientes, ¿vale? De los pacientes con los que trabajo. Podéis tener en cuenta esta información, o podéis simplemente omitirla y trabajar con la fórmula de Harris-Benedict. En mi caso la voy a tener en cuenta y restaría 100 calorías a la ecuación de Harris-Benedict. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que esto es una estimación, ¿vale? No es una fórmula que se ajuste a la realidad. Es bastante, tiene un porcentaje muy alto de ajuste a la realidad, pero no es una fórmula que me permita calcular con exactitud las calorías que necesito a lo largo de un día. Entonces, como esto es una estimación, yo lo que haría sería trabajar, esto es experiencia propia, simplemente obtendría un gasto energético total, como veremos más adelante, añadiendo el factor de actividad física, y trabajaría con él 2 semanas, porque 2 semanas es un periodo de tiempo suficiente como para que se produzcan cambios reales y perceptibles en la composición corporal, y a partir de esas 2 semanas volvería a calibrar. Si mi objetivo es perder peso y estoy ganando peso, debería reducir calorías, y al contrario, si mi objetivo es ganar peso y estoy perdiendo peso, debería volver a calcular calorías. Como digo, esta fórmula tiende a sobreestimar, y como digo, esto es una ecuación, ¿vale? Lo siguiente que tendríamos que hacer una vez tenemos la tasa metabólica basal es aplicarle el factor de actividad física, ¿vale? De modo que así obtendríamos el
el gasto energético total, ya que estamos aplicando ahora mismo el gasto por actividad física. El gasto por actividad física se calcula mediante la multiplicación de la tasa metabólica basal por el factor de actividad física. Y os comento, por lo general tendemos bastante a sobreestimar, de nuevo. Por lo general todos creemos que somos deportistas de élite o que realmente hacemos más deporte del que realmente hacemos. Entonces, si por ejemplo en mi caso entreno 4 días a la semana y además son 4 días bastante intensos, no sabría si situarme entre 1,375 o 1,55, con lo cual, como esto no son intervalos cerrados, o sea, no son números cerrados, sino que son intervalos abiertos, pues podría recurrir, por ejemplo, a multiplicar mi tasa metabólica basal, que como habíamos dicho son 1707 calorías, por 1,6, ya que este valor de 4 días de entrenamiento se sitúa entre 1,55 y 1,725, ¿vale? Repito, porque esto es algo complejo de explicar. No necesariamente tenéis que ajustaros a los valores de esta tabla, sino que tenéis que valorar objetivamente y humildemente vuestra actividad física a lo largo de la semana y escoger un número entre estos o incluso mayor que os permita obtener una estimación lo más acertada posible, lo más adecuada posible a la realidad, ¿vale? Entonces, como estamos hablando, repito que como estamos hablando de estimaciones, vale la pena que una vez obtengamos el gasto energético total a través de calcular la tasa metabólica basal y a través de multiplicarla por el factor de actividad física, simplemente obtendremos un número con el que deberemos trabajar alrededor de 2 semanas. Que en estas 2 semanas nos va bien, seguimos. Que en estas 2 semanas nos va mal, recalibramos, ¿vale? Lo tercero que tendríamos que hacer es considerar la termogénesis inducida por dieta y sumarla al gasto energético total al final del día en función de la ingesta calórica que realicemos a lo largo del día. Esta termogénesis inducida por dieta, por lo general, comprende alrededor de un 10% de la ingesta energética total. Es decir, si nosotros estamos ingiriendo 2000 calorías a lo largo del día, 200 calorías se disiparían en cuanto a termogénesis inducida por dieta, ¿vale? Aunque es cierto que este porcentaje depende de la distribución de macronutrientes, pero se ha estimado en un 10%. Es cierto que esta termogénesis inducida por dieta es mayor a mayor ingesta de proteínas y menor a mayor ingesta de grasas. Algo muy importante es que no tiene sentido comer más para generar una mayor termogénesis inducida por dieta, porque si tú estás comiendo 100 calorías y si tú estás comiendo 100 calorías, tu termogénesis inducida por dieta será de 10 calorías, con lo cual no vas a generar un déficit calórico a raíz de comer más alimentos, ¿vale? Las calorías negativas a través de ciertos alimentos no existen, ¿vale? Algo muy importante también, para quien disfruta de hacer menos comidas y más grandes a lo largo del día, es que concentrar más la energía a lo largo del día en menos ingestas aumenta la termogénesis inducida por dieta, al menos ligeramente, ¿vale? Se calcula que es alrededor de un 2%, pero bueno, a la larga todo suma. Lo siguiente que deberíamos saber si queremos perder grasa es que el déficit que deberíamos realizar, el déficit calórico, depende sobre todo de nuestro porcentaje de grasa corporal. De modo que si es mayor este porcentaje de grasa corporal a 15 en hombres y a 25 en mujeres, yo personalmente situaría este déficit calórico en alrededor de 500 calorías por día. ¿Se puede calcular este déficit a través de porcentajes? Sí, pero desde mi punto de vista no es lo más adecuado, porque, como vuelvo a decir, muchos de nosotros somos deportistas y muchos de nosotros tenemos consumos calóricos bastante mayores en comparación con la media de la población. Entonces, si alguno de vosotros realiza entrenamientos que a lo mejor le llevan a consumir, a tener un gasto energético total a lo largo del día de 5.000 o 6.000 calorías, si tienes un gasto energético total de 6.000 calorías y recortas un 20%, que arbitrariamente suele ser lo que se recomienda, estás generando un déficit calórico de 1.200 calorías. Un déficit calórico de 1.200 calorías en un deportista de alto rendimiento es algo difícil de llevar a cabo, ¿vale? Porque compromete muchísimo el rendimiento y esto es algo que lógicamente no queremos. Entonces, desde mi punto de vista, deberíamos trabajar con déficit de calorías y no con déficit de porcentajes de calorías. Es decir, deberíamos trabajar con números absolutos. Es cierto que este déficit de calorías puede ser mayor en personas con obesidad o en personas con un sobrepeso bastante acentuado, ya que
conforme mayor es el porcentaje de grasa corporal, menor es la tendencia a perder masa muscular, ¿vale? Entonces, como digo, si el porcentaje de grasa corporal es menor a 15 en hombres y a 25 en mujeres, el déficit de calorías debería ser cada vez menor, empezando en 500 calorías y terminando en alrededor de 200, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora. Es decir, bueno, esto aquí simplemente está repitiendo lo que acabo de decir. A mayor porcentaje de grasa corporal, más margen tenemos para hacer déficit calórico, ya que este porcentaje de grasa corporal puede favorecer, puede evitar la pérdida de masa muscular. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico y es, si yo soy un hombre que tengo de repente un 17% de grasa corporal y 2.700 calorías de gasto energético total, pues podría plantear un déficit de 500 calorías diarias hasta que llegase a un 15-14% de grasa corporal. Una vez estuviese en un 14 o 15% de grasa corporal, podría reducir este déficit calórico a 400 kilocalorías diarias. Lo que pasa es que tened en cuenta que conforme disminuye el peso y conforme aumenta el déficit calórico, menor es nuestro gasto energético total, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso estamos teniendo en cuenta que el gasto energético total se mantiene. ¿Por qué disminuye el gasto energético total conforme avanzamos en la pérdida de grasa y conforme avanzamos en el déficit calórico? Pues lo primero, porque disminuye el peso, que es uno de los factores que influencian la tasa metabólica basal, y lo segundo, porque disminuye el NEAT, que es toda aquella energía que necesitamos para realizar actividad física a lo largo del día no relativa al ejercicio. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy gesticulando con las manos, veis que las muevo, pues esto no es gratis, energéticamente hablando. Es decir, todo esto quema calorías y todo esto se reduce, estos gestos literalmente se reducen conforme más agresivo es nuestro déficit calórico o más lo alargamos en el tiempo. Entonces deberíamos periodizar este déficit calórico para disminuir sus efectos adversos y realmente deberíamos tener en cuenta que vamos a reducir nuestra actividad física de forma consciente o inconsciente a lo largo del día conforme avance este déficit calórico, porque aunque no se reduzca el NEAT el peso sí que se va a reducir, aunque no se reduzca el NEAT, probablemente nuestra recuperación y nuestro rendimiento disminuyan y nuestro entrenamiento no sea tan intenso como podría ser en una etapa de superávit calórico, ¿vale? Entonces, como digo, podría reducir ese déficit calórico hasta llegar a un 11%, y una vez estuviera en ese 11%, podría plantear un déficit calórico incluso menor hasta llegar a un 8%, ¿vale? De modo que conforme menor es mi porcentaje de grasa corporal, mayor es mi tendencia a perder masa muscular y por tanto menor debería ser el déficit calórico. Entonces, una de las preguntas que nos solemos realizar mucho es: si recorto más calorías al día, ¿voy a perder más grasa? ¿Es esto más positivo? Pues bueno, lo que vemos en este estudio es que no, que de hecho aquellas personas, aquel grupo que perdía peso a una velocidad mayor, perdía más masa muscular y perdía menos grasa corporal. Y de hecho, como comentaba antes, sí que es posible ganar masa muscular y perder grasa a la vez, como vemos en este estudio, ¿vale? Porque en el grupo de la izquierda, en el Slow Rate Weight Loss, es decir, en el grupo que pierde peso de forma lenta, observamos una pérdida de grasa de casi 5 kilos y una ganancia de masa muscular, o sea, de masa libre de grasa de 1 kilo, ¿vale? Entonces, si reduces más calorías, no necesariamente vas a generar una pérdida de grasa más exagerada, ¿vale? Sino que lo que estás haciendo, de hecho, es poner en riesgo tu masa libre de grasa, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Sí, algo muy importante es que el mayor enemigo de una dieta enfocada en la pérdida de grasa es el hambre, ¿vale? Y en segundo lugar, también la disminución del NEAT, como comentábamos antes, ¿vale? ¿Qué debemos hacer para controlar el hambre? Pues hay varias estrategias relativas al control del hambre y relativas al control del déficit calórico, que son las siguientes. La primera de ellas es aumentar el gasto por actividad física, ya que si aumentamos el gasto por actividad física podemos permitirnos comer un volumen mayor de comida y por tanto podemos lidiar mejor con el hambre. Si elegimos alimentos con una menor densidad calórica también podemos controlar mejor el hambre, ¿vale? Estos son frutas, son verduras, son hortalizas, ¿vale? Son alimentos que realmente por cada 100 gramos de alimento están aportando una cantidad menor de calorías. Otro de los consejos relativos al control del hambre es controlar la duración y la agresividad del déficit calórico,
porque a mayor son la duración y la agresividad del déficit, mayores son las alteraciones que sufrimos en cuanto a hormonas y neurotransmisores como la leptina, la grelina o el neuropéptido I, ¿vale? Que todo esto, pues, bueno, lleva alteraciones metabólicas y alteraciones en nuestra composición corporal que no queremos que se produzcan, ¿vale? Otro de los puntos que deberíamos tocar y que más adelante hablaremos de ellos es limitar la ingesta de calorías líquidas, ¿vale? Más adelante encontramos que deberíamos utilizar refeeds y comidas trampa, ¿vale? Que son respectivamente una carga de carbohidratos en la que los carbohidratos llegan a suponer hasta un 60% de la energía total, y una comida que realmente no tiene en cuenta ni nuestro déficit, ni nuestro balance energético, ni nuestra distribución de macronutrientes, es decir, es una comida fuera de dieta, ¿vale? Sobre esto hablan más en profundidad autores como Sergio Espinar o como Lyle McDonald, a los que os recomiendo que sigáis y recomiendo que leáis, porque yo, pues, por cosas del directo no puedo explicar todo esto tan en profundidad como me gustaría, ¿vale? Pero ellos sí que es cierto que tienen distintos protocolos y distintas explicaciones sobre estos dos temas, ¿vale? Solo digo que la frecuencia de estos refeeds y de estas comidas trampa dependen de la actividad física, dependen de la grasa corporal y dependen de la magnitud del déficit calórico, entre otros factores, ¿vale? Y el último de los consejos que encontramos en relación al control del hambre sería priorizar las proteínas y la fibra, porque son los dos nutrientes que más favorecen la saciedad, ¿vale? La saciedad, perdón, sobre todo si se consumen de manera simultánea, porque las proteínas ralentizan el vaciado gástrico y son relativamente complejas de digerir, y porque la fibra puede formar geles viscosos en el tracto gastrointestinal que, bueno, simplemente pues favorecen la saciedad. Entonces, en cuanto a las calorías líquidas, encontramos tres propiedades que nos interesan especialmente, que son que disminuyen la saciedad, que aumentan la velocidad de absorción porque aceleran bastante el vaciado gástrico, y que aumentan la ingesta calórica a lo largo del día, aunque no necesariamente, ¿vale? Quiero decir, las calorías líquidas pueden aumentar tu consumo calórico o no, tienden a hacerlo, ¿vale? Pero no necesariamente ocurre. Entonces, esto es de especial importancia en los tres objetivos que tenemos nosotros, ¿vale? Porque, por ejemplo, en la ganancia de masa muscular y en la ganancia de fuerza, estas calorías líquidas son idóneas, aunque no imprescindibles, ¿vale? Pues porque pueden afectar positivamente al rendimiento y a la recuperación, y sobre todo porque pueden ayudar, aunque no necesariamente, como digo, a generar un balance energético positivo, que es sobre todo necesario para la ganancia de masa muscular. Y en cuanto a la pérdida de grasa, deberíamos limitar estas calorías, porque consumiendo podemos podemos dificultar realmente la creación de un déficit calórico. Claro, podéis decir, hombre, realmente yo no suelo consumir tantas calorías líquidas. Pues la verdad es que están bastante más presentes en nuestra alimentación de lo que pensamos, ¿vale? Las tenemos en leche, las tenemos en gazpachos, en caldos, en sopas, las tenemos en zumos y las tenemos incluso en los batidos de proteínas o de carbohidratos, ¿vale? Las calorías líquidas es algo que está bastante presente en nuestra alimentación a lo largo del día, y que, bueno, simplemente quería comentar estos puntos porque pues pueden modificar bastante nuestra facilidad o nuestra dificultad para completar exitosamente una dieta según el objetivo que estemos planteando. Otra pregunta que se me suele hacer bastante es si beber agua antes de las comidas puede reducir la ingesta energética total y puede favorecer el ritmo de pérdida de peso. Y lo que encontró una revisión sistemática hecha en 2016 es que hay resultados de todo tipo, ¿vale? Hay resultados en los que esta ingesta de agua antes de las comidas favorece la ingesta de calorías, hay resultados en los que no influye, y hay resultados en los que sí que facilita un déficit calórico y reduce la ingesta energética total, ¿vale? Entonces, ¿qué vale la pena? Que pruebes contigo mismo. O sea, prueba a ingerir 1 vaso o 2 vasos de agua antes de las comidas y mira a ver cómo modifica esto tu ingesta calórica. Vale, pasamos a la ganancia de masa muscular. Lo primero que deberíamos saber es cómo establecer un excedente, un superávit calórico en una dieta de ganancia de masa muscular. Y simplemente deberíamos añadir 400 o 500 calorías, que principalmente provienen de carbohidratos, ¿vale? A tu gasto energético total, ¿vale? Algo que me suelen comentar bastante es, ¿se puede ganar masa libre de grasa sin ganar grasa? No se puede, ¿vale? La ganancia de grasa está implícita en mayor o menor medida, ¿vale? Lo que sí que podemos hacer es disminuirla, pero no se puede ganar masa muscular sin perder grasa, ¿vale?
mientras estemos en un superávit calórico. Aunque de esto hablaremos más adelante, ¿vale? Para reducir la ganancia de grasa vale la pena que durante los días de entrenamiento generemos un superávit calórico y durante los días de descanso mantengamos un balance energético neutro, ¿vale? Es decir, que nuestro gasto energético total sea equivalente a nuestra ingesta calórica, ¿vale? Así minimizaremos la ganancia de grasa y por tanto generaremos un volumen más eficiente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no añadir más calorías? Pues porque si realizamos un volumen sucio, o que se conoce vulgarmente como volumen cerdil, ¿no? Podemos generar una hiperplasia adipocitaria. Esto quiere decir que si llenamos una célula de grasa, va a haber un momento en el que la célula deje de expandirse en tamaño y se expanda en número, ¿vale? Es decir, aumenta el número de adipocitos, que son las células en las que se almacena la grasa y que forman parte del tejido adiposo, de modo que más adelante perderemos grasa en tamaño, pero no en número, y esto dificultará la pérdida de peso y favorecerá que más adelante volvamos a ganar grasa, ¿vale? Además estaremos ganando grasa visceral y estaremos aumentando nuestra resistencia a la insulina, ¿vale? Que son dos factores que favorecen todo tipo de patologías adversas, como, bueno, diabetes de tipo 2, pero son patologías en las que no voy a entrar porque esto no es una clase de nutrición clínica, es una clase de nutrición deportiva, pero simplemente comentar que no vale la pena hacer un volumen sucio. Además podemos crear un nuevo set point, un nuevo punto de ajuste, ¿vale? Que es un peso en el que nosotros nos mantenemos durante bastante tiempo y nuestro cerebro luego pone en marcha mecanismos fisiológicos una vez intentamos perder peso para que nuestro cuerpo vuelva de cualquier forma a ese peso al que se ha adaptado nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que si nuestro cuerpo se adapta a tener un porcentaje de grasa corporal más alto del que teníamos en un primer momento, pues esto es algo completamente negativo, ¿vale? O sea, luego tenderemos a ganar grasa con mayor facilidad, ¿vale? Como he comentado. Además, un mayor porcentaje de grasa corporal reduce la capacidad que tenemos de ganar masa muscular. Por tanto, si nosotros estamos excediéndonos en el superávit calórico que estamos generando, pues al final puede que estemos ganando más grasa que más adelante tendremos que perder, puede que estemos favoreciendo una posterior ganancia de grasa más adelante y puede que además no estemos ganando tanto músculo como nosotros estamos pensando. Entonces habría que controlar bastante este excedente calórico. Lo que hacen muchas personas es recurrir a los mini cuts, que se están poniendo muy de moda, o mini cuts, ¿vale? Que son periodos de tiempo en los que en mitad de la etapa de volumen se realizan un pequeño intervalo de alrededor de entre 1 y 3 semanas en las que se disminuye el porcentaje de grasa corporal de modo que se recupere esta capacidad de ganar masa muscular, ¿vale? Ahora pasaríamos a ver el apartado de los carbohidratos y las proteínas, que va a ser un poco menos teórico, menos denso y va a ser un poco más práctico, ¿vale? Y el primero de los macronutrientes que vamos a tocar son las proteínas, ¿vale? Las proteínas, como todos sabréis, aportan 4 kilocalorías por cada gramo y son el nutriente con menor eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? Que es el macronutriente que con mayor dificultad nos aporta energía, ya que para empezar hasta un 25% de la energía que nos aportan las proteínas se puede perder en la termogénesis inducida por dieta, es decir, en la generación de calor y en el propio metabolismo de esta proteína. Y por tanto, este es uno de los motivos por los que se acumula en forma de grasa con mayor dificultad, ¿vale? En el estudio que tenemos aquí abajo, vemos que hasta con 4,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, o lo que es lo mismo, hasta con 5,5 veces la ingesta diaria recomendada de proteínas, encontramos que no se produce una ganancia de grasa, ¿vale? Como vemos en el grupo control, se produce una pequeña ganancia de grasa y una ganancia de masa libre de grasa que es menor que el grupo que consumió una dieta alta en proteínas, ¿vale? Y en cuanto a la ganancia de grasa, el grupo que consumió una dieta muy alta en proteínas, ¿vale? Porque 4,4 es bastante alta, perdió grasa corporal, ¿vale? Entonces, las proteínas podemos concluir con que favorecen el mantenimiento de la masa muscular y con que además propician la pérdida de grasa, ¿vale? Por mecanismos que vamos a ver más adelante. Las dietas altas en proteínas aumentan la termogénesis, porque como he comentado, gran parte de la energía que aportan se destina a la termogénesis inducida por dieta, aumentan la saciedad y además reducen la ingesta de energía que se provoca ad libitum, es decir, reducen la energía que las personas consumimos de forma voluntaria, ¿vale?
Además, favorecen la pérdida de grasa en comparación con dietas bajas en proteínas, como hemos visto en el estudio anterior, y en este tipo de dietas se recurre principalmente a alimentos como la carne, los pescados, los huevos, los lácteos, los mariscos, las legumbres y ciertas semillas y ciertos cereales, ¿vale? Son el macronutriente más importante en las dietas de pérdida de grasa, sobre todo por el déficit calórico, porque como he comentado antes, este déficit calórico nos hace más propensos a perder masa muscular, y esto es algo que, lógicamente, si queremos mejorar nuestras marcas en ejercicios de fuerza o si queremos ganar masa muscular, pues lógicamente no nos interesa, ¿vale? Entonces, las proteínas tienen una gran cantidad de funciones, ¿vale? Lo que pasa es que, como he comentado, esto no es una clase de biología, entonces no me voy a meter con las funciones estructurales, transportadoras, enzimáticas, hormonales, inmunológicas, contráctiles, ¿vale? Las proteínas tienen muchísimas funciones, pero vamos a entender un poco la bioquímica, un pelín, y vamos a centrarnos un poco en cómo el consumo de este macronutriente afecta a la nutrición deportiva y en cómo las proteínas modifican la ganancia de grasa, la ganancia de masa muscular, la ganancia de fuerza y la pérdida de grasa corporal, ¿vale? Lo primero que encontramos es que las proteínas estimulan a la diana de rapamicina en células de mamífero, que también se conoce como mTOR, ¿vale? La mTOR se ha designado por algunos autores como una pieza clave en el crecimiento del músculo esquelético, ¿vale? Y esto es importantísimo, porque todos los estímulos que actúen positivamente sobre mTOR tienen como función última aumentar la síntesis de proteínas. Por tanto, como vemos en esta imagen, las proteínas actúan sobre mTOR a través de dos vías, ¿vale? La primera que vemos es a la izquierda del todo, en la vía de los BCAAs, que son los aminoácidos de cadena ramificada, o el hidroximetilbutirato, que es uno de los metabolitos de la leucina, que es uno de los aminoácidos más importantes a la hora de estimular mTOR, como veremos más adelante. La segunda de ellas es la vía de la insulina, ¿vale? Porque los carbohidratos no son el único macronutriente que estimula la secreción de insulina, sino que ciertos aminoácidos, y sobre todo los aminoácidos ramificados, estimulan esta secreción de insulina y, por tanto, aumentan la síntesis de proteínas musculares al actuar positivamente sobre mTOR, ¿vale? Son necesarias para generar hormonas y neurotransmisores como la leptina o el neuropéptido I, como he comentado más adelante, y por tanto influyen en gran medida sobre esta sensación de hambre, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Puede aumentar nuestro gasto calórico en reposo, ¿vale? Termogénesis inducida por dieta, principalmente, y son el único macronutriente que aporta nitrógeno, ¿vale? Esto es muy importante. Una proteína está formada por aminoácidos, ¿vale? Como vemos aquí en esta imagen, ¿vale? Aquí hay 3 aminoácidos, ¿vale? Porque observamos que hay 3 Ns, ¿vale? Está la letra N 3 veces. Esto significa que hay 3 átomos de nitrógeno y por tanto hay 3 aminoácidos, ¿vale? Esto significa que hay un balance, que igual que hay un balance calórico, existe un balance de nitrógeno que es importantísimo y al que tenemos que prestar muchísima atención, porque el tamaño del músculo es completamente dependiente de este balance de nitrógeno, ¿vale? De modo que el crecimiento del músculo esquelético solo ocurre si este balance energético, este balance de nitrógeno es positivo, ¿vale? Es decir, si la ganancia de nitrógeno en el organismo es positiva, ¿vale? Es mayor que la pérdida de nitrógeno. Esta pérdida ocurre principalmente pues, por pérdidas dérmicas, como puede ser sobre todo en personas que sufren quemaduras. Hay una pérdida de nitrógeno brutal, es muy grande y sobre todo hay que controlar muchísimo esta ingesta de proteínas. Bueno, pues eso, las pérdidas son dérmicas, ocurren por heces y ocurren por orina, ¿vale? Principalmente. Y, claro, la entrada de nitrógeno ocurre pues, mediante las proteínas que ingerimos con la dieta. Entonces, es muy importante controlar este balance de nitrógeno porque, al igual que un balance de nitrógeno positivo puede generar una ganancia de masa muscular, un balance de nitrógeno negativo puede generar una atrofia, ¿vale? Es decir, una disminución del área transversal del músculo esquelético, ¿vale? Estas pérdidas no solo están asociadas con una pérdida del rendimiento, sino también con una pérdida de la salud, un deterioro de la salud, sobre todo a largo plazo, ¿vale? Hay una frase que me encanta y es que ¿cómo era? El tamaño, la funcionalidad de la masa muscular, del músculo esquelético, depende en gran medida de la salud intestinal y de la salud hepática. ¿Por qué? Pues porque en el intestino es el órgano donde se absorben principalmente los aminoácidos de la dieta y porque el hígado
tiene una gran capacidad para formar proteína con estos aminoácidos que se ingieren, ¿vale? Entonces, si sufrimos enfermedades hepáticas o si sufrimos enfermedades intestinales, probablemente nuestra cantidad de masa muscular se vea comprometida, ¿vale? Lo que pasa es que esto es nutrición clínica, simplemente estaba aportando esto como un dato curioso porque soy un friki de la nutrición, ¿vale? ¿Qué más tenemos? A ver, vale, algo muy importante y contra lo que nos reivindicamos muchísimo los nutricionistas es que las recomendaciones sobre el consumo de proteínas actualmente son insuficientes, ¿vale? Porque se encuentran entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Como digo, esto es insuficiente, ¿vale? Y sobre todo en población deportista, porque, por ejemplo, como vemos abajo, la población deportista, si ingiriese 3,3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, obtendría una ganancia de masa muscular mayor que si solo ingiriese 1,3. Pero es que estas ganancias no solo se producen en población deportista, o sea, es decir, no hay una mejora de la salud o de la composición corporal solo en la población deportista, sino que la población que no es deportista también se puede beneficiar de este aumento en el consumo de proteínas porque mejoraría su respuesta glucémica, por ejemplo, en personas que sufren diabetes o experimentarían una reducción de la presión arterial, ¿vale? Y como sabemos, pues las enfermedades cardiovasculares a día de hoy son una de las principales causas de mortalidad, ¿vale? En todo el mundo. Entonces, ¿cuántas proteínas deberías consumir? ¿De qué tipo y en qué momento? Disculpadme un segundo. Pues en cuanto a las cantidades, tenemos que saber que para ganar masa muscular deberíamos recurrir a un consumo de proteína de entre 1,4 y 2,0 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Es decir, cuando nos encontremos en balance energético positivo, este es el intervalo de proteínas por el que deberíamos optar. Cuanto mayor sea la intensidad de nuestro deporte, más proteína deberíamos consumir, ya que estamos generando un mayor daño muscular, una mayor alteración en la integridad de las microfibrillas, ¿vale? Y por tanto necesitamos una cantidad de proteína mayor, aunque el volumen de entrenamiento por lo general sea menor, ¿vale? Para favorecer la retención de masa muscular en personas que están perdiendo grasa, que están en etapas de definición y por tanto tienen un déficit calórico, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva recomienda consumir entre 2,3 y 3,1 gramos por kilogramo de peso corporal y día. Hay un dato bastante confuso y que creo que tengo que comentar, ¿vale? Y es que en dos estudios distintos, en dos publicaciones distintas, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que es el organismo en cuanto a nutrición deportiva con mayor credibilidad desde mi punto de vista, ¿vale? Comenta que este intervalo de entre 2,3 y 3,1 debería establecerse por kilogramo de peso corporal y en otro hablan de kilogramo de peso de masa corporal libre de grasa. Yo personalmente pienso que se deberían establecer por kilogramo de peso corporal, ya que todo el mundo no tiene la capacidad de establecer de calcular con exactitud su porcentaje de grasa corporal, ¿vale? Y por tanto vale más la pena conocer esta recomendación de proteínas por kilo de peso corporal que por kilo de peso corporal libre de grasa, ¿vale? Pero bueno, simplemente comentar que esta misma Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva se contradice en este aspecto. ¿Por qué esta recomendación tiene que ser mayor que alguien que intenta ganar masa muscular? Pues porque el déficit calórico, como he comentado, favorece la pérdida de masa muscular. Entonces, debemos aumentar este consumo de proteínas para evitar que la pérdida de nitrógeno sea mayor que la ganancia de nitrógeno, ¿vale? Es decir, tenemos que aumentar el consumo de proteínas para generar un balance de nitrógeno positivo, de modo que podamos evitar que se pierda masa muscular en la medida de lo posible, ¿vale? También comenta la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva que ingerir más de 3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y día podría suponer un mayor beneficio, al menos en cuanto a la mejora de la composición corporal, ¿vale? Sobre todo por una mayor saciedad y por una mayor retención de masa libre de grasa, ¿vale? Lo que pasa es que también comentan que las recomendaciones, los comentarios sobre que este consumo de proteínas puede generar daño en individuos sanos que realizan ejercicio están completamente infundadas, ¿vale? O sea, es decir, no debería darte miedo llevar un consumo de proteínas de 3 gramos al día, ¿vale? O por lo menos eso opina la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva.
La ingesta de proteína en etapas de ganancia de fuerza dependerá del balance energético durante esa etapa, ¿vale? Si el balance energético es negativo, pues simplemente aumentamos el consumo de proteínas. Si el balance energético es positivo, lo disminuimos, ¿vale? Y conforme mayor sea la intensidad de ese ejercicio, de ese estímulo, mayor tendrá que ser la ingesta de proteínas, ¿vale? En cuanto al timing, pues la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva recomienda consumir dosis de entre 20 y 40 gramos de proteína de alta calidad o alrededor de 0,25 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal en cada ingesta, ¿vale? Y además recomienda distribuir estas ingestas en intervalos de entre 3 y 4 horas para evitar el efecto muscular, el periodo muscular refractario. Entonces, más adelante haremos alusión a qué es esto de proteínas de alta calidad, lo explicaremos. Y otra de las recomendaciones que realizan es consumir entre 30 y 40 gramos de caseína antes de ir a dormir, ya que esto puede actuar de forma positiva sobre la síntesis de proteínas musculares sin afectar negativamente a la lipólisis, es decir, a la pérdida de grasa, ¿vale? Las dosis, además de leucina, que como he comentado antes es realmente el aminoácido más importante de cara a estimular mTOR, deberían ser de entre 700 y 3000 miligramos por comida, ¿vale? Esto es algo relativamente complejo de calcular, pero bueno, simplemente comentar que fuentes como los lácteos fuentes proteicas como los lácteos tienen una cantidad muy alta de leucina y por tanto, pues bueno, priorizarlos puede ayudarnos a llegar a estas cantidades de leucina. Todo esto es muy importante, ¿vale? Pero no tiene sentido si no hacemos caso a la regla de oro, y es que la cantidad es más importante que el timing, es decir, el cuánto es más importante que el cuándo, ¿vale? Entonces, acabo de hacer alusión a un concepto muy importante y es lo de proteínas de alta calidad, ¿vale? ¿Qué son las proteínas de alta calidad? Pues bueno, para determinar la calidad de una proteína, no me voy a meter mucho en esto, pero se determinan 3 parámetros. El primero de ellos es la composición de las proteínas, el segundo es la digestibilidad y el tercero es la biodisponibilidad, ¿vale? Estos parámetros se evalúan por distintos métodos, entre los que encontramos, pues, por ejemplo, el ratio de eficiencia proteica, el valor biológico o la utilización proteica neta, ¿vale? Entonces, varios investigadores evaluaron las calidades de distintas fuentes proteicas y realizaron esta tabla, ¿vale? De esta tabla podemos extraer 4 conclusiones principales, ¿vale? La primera de ellas es que la proteína animal es superior que la proteína vegetal, ¿vale? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, simplemente tener esto en cuenta. A mí lo que me sirve realmente es que tengáis en cuenta, es que sepáis leer esto, es decir, cuando veáis que el valor biológico del huevo, por ejemplo, es mayor que el de la proteína de soja, pues simplemente lo que os está queriendo decir eso es que la calidad proteica del huevo es mejor que la de la proteína de soja, ¿vale? Ya está. Lo segundo es que el huevo y la leche son 2 fuentes que han mostrado una superioridad en cuanto a la calidad proteica, ¿vale? Simplemente. Por tanto, pues bueno, deberíamos priorizarlos en la dieta de los deportistas, y si existe alguna intolerancia, alguna alergia, pues habría que tratar de sustituir estas fuentes mediante la complementación proteica, como explicaremos más adelante, ¿vale? O sea, lo que quiero decir con esto es que habría que priorizar el huevo y la leche, excepto si existe algún tipo de alergias. ¿Por qué? Pues porque son las fuentes alimentarias con mayor calidad proteica, ¿vale? La tercera de las conclusiones que extraemos es que los deportistas, que existe una posibilidad de suplementación. ¿Por qué digo esto? Pues porque vemos que el valor biológico de la proteína de suero es el mayor de la tabla, ¿vale? Es incluso mayor que el del huevo, con lo cual vemos que los beneficios que ofrecería la suplementación son reales. Incluso la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva comenta en varias de sus publicaciones que la suplementación utilizando proteína en polvo es segura y es una alternativa válida y con beneficios reales, ¿vale? Simplemente comentar eso, la suplementación es una alternativa válida. Y la cuarta conclusión que encontramos es que los deportistas vegetarianos y especialmente los deportistas veganos deberían recurrir a la complementación proteica, ¿vale? Porque, como hemos comentado antes, la proteína vegetal es de menor calidad que la proteína animal, con lo cual deberíamos combinar, pues por ejemplo, en deportistas veganos que no puedan comer, además de carne o pescado, ni huevo ni leche, ¿vale?
deberíamos recurrir a combinar distintas fuentes de proteínas para reducir la cantidad de aminoácidos limitantes, ya que cuantos más aminoácidos limitantes tengamos, menos eficaz será esa síntesis de proteínas musculares y por tanto menor o peores serán esos resultados, ¿vale? Entonces, deberíamos combinar, por ejemplo, la proteína de soja con la del gluten de trigo, de modo que disminuyésemos esa cantidad de aminoácidos limitantes, simplemente. Obtendríamos, al combinar estas dos proteínas en la misma ingesta, una proteína que tendría un mayor valor biológico y que por tanto podría contribuir de forma más eficaz a esa ganancia de masa muscular, ¿vale? Pasamos a los carbohidratos, ¿vale? Los carbohidratos son macronutrientes que aportan 4 kilocalorías por gramo, ¿vale? Su ingesta en la población deportista es algo muy importante, ya que de los carbohidratos depende en gran medida el rendimiento y la recuperación. ¿Por qué? Pues porque a través de los carbohidratos, a través de la glucosa que proporcionan los carbohidratos, se genera glucógeno, ¿vale? El glucógeno es una molécula que se utiliza en gran medida en entrenamientos de fuerza, ¿vale? Como veremos más adelante, y que, como veis aquí en la imagen que he introducido, es una molécula formada por glucosas que está muy ramificada, ¿vale? Porque como observamos en la imagen B, cada una de esas ramificaciones, cada una de esas pequeñas cadenas de glucosa nos ofrece una mayor velocidad de cara a degradar ese glucógeno y por tanto una mayor velocidad de cara a obtener energía, ¿vale? Es decir, conforme más ramificado esté ese glucógeno, más rápida será la obtención de energía por parte de nuestras células. Entonces, las ganancias de peso que generan los carbohidratos principalmente se deben a esta ganancia de glucógeno, ya que el glucógeno es una molécula muy capaz, muy eficiente de retener agua. Cada gramo de glucógeno retiene entre 3 y 4 gramos de agua, con lo cual, si tú acabas de empezar una dieta alta en carbohidratos, es muy probable que experimentes una ganancia de peso que probablemente se deba a una ganancia de agua, ¿vale? Y esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. Una dieta con carbohidratos no necesariamente tiene por qué ser mucho mejor que una dieta alta en grasas para ganar masa muscular, ¿vale? Pero sí que experimentarás una ganancia inicial de peso que se deberá principalmente a esa ganancia de glucógeno y por tanto a esa ganancia de agua, ¿vale? Los carbohidratos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en cereales y por tanto también en panes y pastas, ya que son dos alimentos elaborados con cereales. Se encuentran en frutas, en miel, en leche, en yogures y en alimentos procesados con azúcares añadidos. En menor medida también se encuentran en frutos secos, en hortalizas y en verduras, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el glucógeno? ¿Por qué es algo en lo que voy a hacer tanto hincapié? Pues mirad, como observamos en esta tabla, para empezar, el glucógeno es muy importante y sobre todo conforme aumenta la intensidad del ejercicio, ¿vale? Somos más dependientes del glucógeno conforme aumenta la intensidad del ejercicio, es decir, conforme más nos acercamos al 1RM, y somos menos dependientes de este glucógeno conforme más nos alejamos de este 1RM, es decir, en entrenamientos de fuerza pura, ¿vale? En los que trabajamos entre 1 a 5 repeticiones, este consumo de glucógeno será muy alto, y en entrenamientos en los que trabajemos entre 15 y 20 repeticiones, es cierto que aunque el volumen de estos entrenamientos será muy alto y por tanto la pérdida de glucógeno a la larga también será muy alta, durante el ejercicio somos menos dependientes de estos carbohidratos y más dependientes de la grasa. Por tanto, hay un concepto muy importante que probablemente ya conoceréis, que es el concepto de FatMax, que se produce alrededor del 65% y el concepto de crossover, ¿vale? Que se produce alrededor del 65% y es cuando el punto de carbohidratos y de grasas es equivalente, ¿vale? Aunque este concepto de crossover depende bastante del estado de entrenamiento de cada persona, ¿vale? Y sobre todo de la dieta también, porque la dieta determina en gran medida la flexibilidad metabólica, como veremos más adelante, y de esta flexibilidad metabólica depende donde esté el punto de FatMax y el punto de crossover, ¿vale? Simplemente esto, el glucógeno es muy importante en entrenamientos de fuerza, ya está, suficiente. El glucógeno además inhibe a la enzima MPK, ¿vale? Que es una enzima que actúa como sensor de energía celular y que puede favorecer la degradación proteica. Es decir, si inhibimos una enzima que favorece la degradación proteica, estamos inhibiendo esta degradación proteica. Es decir, el propio glucógeno inhibe la pérdida de masa muscular al actuar negativamente sobre AMPK, ¿vale? Pero es que no solo eso, sino que es que además, si cae el glucógeno, caen los genes reguladores de la hipertrofia. Es decir, además de reducir la degradación proteica, evitaría que se
perdiese esa capacidad de ganar masa muscular. Y por tanto, este es uno de los argumentos por los que estoy a favor de las dietas altas en carbohidratos, como explicaré más adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad de carbohidratos deberíamos consumir? Pues bueno, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva recomienda un intervalo de entre 8 y 12 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso corporal. Esto es algo que desde mi punto de vista es un error, ¿vale? Es un error, a pesar de que yo confío muchísimo en este organismo, porque no diferencian entre deportistas de fuerza y deportistas de resistencia. Y además solo están teniendo en cuenta que se realice un volumen de entrenamiento mayor a 8 horas por semana. Vamos a ver, este intervalo es demasiado alto para un deportista de fuerza corriente, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, obtendría como mínimo 2.560 calorías provenientes de carbohidratos en caso de que optase por el rango más pequeño. Es decir, si yo multiplicase mis 80 kilos de peso por 8 gramos de carbohidratos, obtendría 2.560 calorías provenientes de carbohidratos. Si además tengo que meter la proteína y además tengo que meter la grasa, no sé cómo voy a establecer un déficit calórico de esta forma, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, creo que este intervalo no es confiable. Simplemente es, pues bueno, mi experiencia personal. Comentarla, ¿vale? Otros autores plantean ingestas de carbohidratos más bajas, ¿vale? Con las que estoy bastante más de acuerdo, que oscilan entre los 3 y los 7 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Entonces, esto sería algo más acertado, porque si yo peso 80 kilos y multiplico esos 80 kilos por 3 gramos, obtendría 240 gramos de carbohidrato al día, ¿vale? Si además multiplicase estos 240 gramos por 4 calorías, esto me daría un balance, una cantidad de calorías menor, que a la larga me facilitaría plantear este déficit calórico, ¿vale? En cualquier caso, la ingesta de carbohidratos en deportistas de fuerza se ha estudiado relativamente poco, ¿vale? Entonces, estos datos todavía no considero yo que sean especialmente definitivos, especialmente fiables como para determinar esta ingesta de carbohidratos, ¿vale? Es que esto es algo complejo de explicar, ¿vale? Simplemente yo optaría por el intervalo más pequeño, el que va entre 3 y 7, aunque esto depende de cada uno, ¿vale? Ya está. Lo que pasa es que estos no son datos tan fiables como los que pueden ser los que tenemos en deportistas de resistencia. Simplemente comentar eso, ¿vale? En cuanto al timing de los carbohidratos y en cuanto a la distribución alrededor del entrenamiento, es decir, en cuanto al timing perientrenamiento, pues encontramos que si el objetivo es reponer las reservas de glucógeno de forma muy rápida, porque por ejemplo tenemos un entrenamiento a las 10 de la mañana y tenemos otro a las 5 de la tarde, encontramos que la cantidad óptima de ingesta de carbohidratos sería de 1,2 gramos de hidratos por kilogramo de peso corporal y hora, ¿vale? Ingestas mayores no generaron mayores resultados, de hecho la ganancia la recuperación de glucógeno fue incluso un poco menor, ya que, pues bueno, conforme mayor sea el volumen de alimento, menor por lo general será el índice glucémico y menor será este vaciado gástrico y por tanto menor será la absorción de estos carbohidratos, con lo cual menor será esta ingesta esta recuperación de glucógeno. Y en caso de que esta ingesta de carbohidratos sea subóptima, es decir, en caso de que esta ingesta de carbohidratos se encuentre en alrededor de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal y hora o menos, la adición de proteínas puede ser beneficiosa para favorecer esta recuperación. ¿Por qué? Pues porque, como he comentado antes, la adición de proteína, la adición de proteína a la ingesta puede aumentar la ingesta de insulina, por tanto, estimularíamos la translocación de GLUT4, que es un transportador de glucosa que permite introducir la glucosa en las células, y por tanto estimularíamos la captación de glucosa por parte de las células, 1, y 2, la síntesis de glucógeno con estas células, ¿vale? Porque a mayor la propia insulina estimula esta glucogenogénesis o formación de glucógeno, ¿vale? Aunque la síntesis de glucógeno se alarga más durante el tiempo, es crítica, es crucial sobre las primeras 5 o 6 horas. Porque el propio ejercicio, por ejemplo, entre otros aspectos, favorece esta translocación de GLUT4 al exterior de la célula, es decir, hasta la membrana plasmática, ¿vale? De modo que la célula, pues bueno, tiene más sencillo el hecho de captar esa glucosa y se favorece esa recuperación, simplemente.
Es durante estas 5 o 6 primeras horas que termina el ejercicio el periodo más crítico y el periodo en el que mayor cantidad de carbohidratos deberíamos ingerir. Como he comentado con las proteínas, la cantidad es más importante que el timing, ¿vale? Entonces, deberíamos primero tener en cuenta que esta ingesta de carbohidratos fuese suficiente y más adelante que fuese adecuada en el tiempo, ¿vale? ¿Qué encontramos en cuanto a los tipos de carbohidratos? Pues bueno, lo primero es que en el perientrenamiento deberíamos priorizar sobre todo los carbohidratos de absorción rápida. ¿Por qué? Pues en el preentrenamiento porque favorecen el rendimiento. ¿Por qué? Porque la ingesta de carbohidratos previa al entrenamiento, sobre todo si son rápidos, favorece, genera un vaciado gástrico bastante rápido, con lo cual se favorece esta absorción y esta síntesis de glucógeno, ¿vale? Y se recomienda alrededor de entre 0,7 y 1 gramo de carbohidrato por kilo de peso, ¿vale? Se recomienda ingerirlos al menos alrededor de hora y media antes, ¿vale? 90 minutos. En cuanto al intraentrenamiento, no es especialmente necesario en entrenamientos de fuerza, pero en caso de que tus exigencias calóricas, tu gasto energético total sea muy alto, pues podrías recurrir a dosis bajas de alrededor de 0,2, 0,3 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso corporal por hora de entrenamiento, ¿vale? En caso de que recurras a él, pues puedes recurrir a bebidas de carbohidratos diluidas, ¿vale? Pues porque ya por lo general estas bebidas ya contienen un contenido de carbohidratos bastante alto. Si la diluyes, obtienes una dosis acorde a tu entrenamiento de fuerza. Y otras alternativas son suplementar con dextrosa, con ciclodextrina o con dosis de fructosa especialmente bajas. Sobre todo especialmente bajas de glucosa, ¿vale? Porque lo primero, porque puede generar molestias a nivel gastrointestinal, que puede dificultar la realización del entrenamiento, y lo segundo, porque dosis altas de fructosa tienen una mayor tendencia a acumularse en forma de grasa, simplemente. En el postentrenamiento es el momento en el que mayor debería ser la dosis de carbohidratos para acelerar y para favorecer la recuperación, ¿vale? Esta dosis debería situarse en alrededor de 1,5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso corporal, y algo muy importante es que en este postentrenamiento no es necesario, a diferencia de lo que se cree, que estos carbohidratos se encuentren en estado líquido, porque aunque sí que es cierto que van a acelerar esta recuperación, porque bueno, el índice glucémico es más alto, el vaciado gástrico es más alto, no necesariamente tienen una mayor eficacia que los carbohidratos en estado sólido para reponer el glucógeno, ¿vale? Simplemente esto. Esto es un mito en el que se suele caer con bastante frecuencia. Hay una posible sensación de llenado o molestias gastrointestinales si recurrimos a carbohidratos de absorción lenta, porque el vaciado gástrico es más lento, y esta sensación además también puede ocurrir si nos excedemos en las dosis de carbohidratos, porque especialmente en la fructosa. ¿Por qué? Porque estos carbohidratos, los carbohidratos y sobre todo los carbohidratos sencillos, los monosacáridos, tienen una propiedad que se llama higroscopicidad, que es una propiedad, es decir, es la capacidad de retener agua. Si retiene mucha agua en nuestro intestino, pues nos pueden generar esa sensación de llenado que no es nada útil en los entrenamientos y no nos beneficia en absoluto, ¿vale? Simplemente comentar esto. ¿Dónde se encuentran estos carbohidratos de absorción rápida? Pues se encuentran en alimentos como los copos de maíz, la sandía, el helado, los plátanos, los dátiles, los melocotones, las galletas y en general los alimentos procesados con azúcares añadidos. Estoy recomendando esta alimentación, esta inclusión de ultraprocesados en la dieta. O sea, es decir, aquí estoy proponiendo alternativas que yo sé que no son saludables. Estoy proponiendo helados, estoy proponiendo galletas y estoy proponiendo alimentos como la bollería industrial, que tienen una cantidad de azúcares muy altos. Les estoy recomendando la inclusión de ultraprocesados en la dieta. Pues bueno, eso es un debate que vamos a tratar ahora mismo, ¿vale? Solo quiero recordaros que el rendimiento y la salud no son lo mismo, simplemente. Entonces vamos a abrir este debate sobre la comida real y sobre los ultraprocesados. ¿Qué es la comida real? Pues bueno, la comida real o el movimiento de real fooding es un movimiento muy popularizado en el último año, sobre todo por el dietista nutricionista Carlos Ríos, ¿vale? Una persona a la que respeto muchísimo y que creo que ha hecho muchísimo bien al panorama y ha concienciado muchísimo a las personas, ¿vale? Sobre todo personas ajenas al campo de la nutrición,
¿Qué ha creado? Bueno, el movimiento este de real fooding, que implica basar nuestra dieta en el consumo de comida real y eliminar, o por lo menos concienciarte de qué son los ultraprocesados y de cómo estos pueden afectar negativamente a tu salud, ¿vale? ¿Qué es la comida real? Pues según el propio Carlos Ríos, la comida real son todos aquellos alimentos mínimamente procesados o cuyo procesamiento industrial o artesanal no haya empeorado la calidad de la composición o interferido negativamente en sus propiedades saludables presentes de manera natural, ¿vale? Es decir, la comida real es toda aquella comida que haya sido procesada industrialmente, lo mínimo, y que mantenga sus propiedades nutricionales lo mayor posible, ¿vale? Es decir, son verduras, son hortalizas, frutas, frutos secos y semillas, son tubérculos y raíces, legumbres, pescados y mariscos, huevos, carnes, cereales integrales, aceites vírgenes, lácteos de calidad, café, cacao e infusiones y hierbas y especias, ¿vale? Y los ultraprocesados, en contraposición, son alimentos que han sufrido un procesamiento donde se les añade, retira o mezcla una serie de ingredientes de baja calidad o donde el propio procesamiento disminuye su calidad, lo cual se traduce en un producto que se vende como alimento, pero que fisiológicamente en nuestro organismo tiene efectos perjudiciales en mayor o menor medida, ¿vale? Son, como comentaba antes, los refrescos, las bebidas energéticas, zumos envasados, lácteos azucarados, bollería, pan blanco, carnes procesadas, pizzas comerciales o galletas, ¿vale? Entre otros. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que hay que evitar estos productos ultraprocesados, pues porque son insanos, ¿vale? Es decir, generan daños a la salud por su contenido en macronutrientes, ¿vale? Es decir, poseen azúcares añadidos, poseen grasas refinadas, sal y aditivos que generan daño a la salud, ¿vale? Son además muy densos en calorías, de modo que favorecen este consumo calórico positivo, este balance energético positivo por parte de población que realmente no necesita y que incluso le es contraproducente generar este balance energético positivo. Por otra parte, son muy pobres en nutrientes, pues como fibra, fitoquímicos o minerales que realmente sí que necesitamos. Lo cuarto es que son hiperpalatables y que inhiben nuestros mecanismos de saciedad, es decir, alteran nuestra percepción de llenado y de saciedad, de modo que favorecen que cada vez los comamos más. Y por eso, pues bueno, comentaba antes que favorecen este balance energético positivo. Además, desplazan y sustituyen el consumo de alimentos reales, ¿vale? De alimentos de calidad, de comida real, y tienen una mayor disponibilidad en nuestro entorno que los alimentos reales. Por último, los productos ultraprocesados tienen una mayor publicidad y un mayor marketing que los alimentos reales. Y de hecho el otro día escribí un artículo en los que, bueno, pues no he añadido aquí los estudios científicos porque, mira, pues se me había olvidado, pero lo voy a contar como anécdota, en el que se observaba que las celebrities, las personas famosas, tienen una mayor credibilidad en cuanto a todos estos temas de nutrición y de salud, ¿vale? Entonces, en muchos casos, el problema es que estas personas tienen intereses económicos con la industria alimentaria, con lo cual, por ejemplo, Industrias de Galletas paga a cantantes, paga a actores para que hagan promoción de estos productos insanos, con lo cual el consumidor, esto es fisiología, al consumidor se le activan ciertas zonas del cerebro que generan asociaciones positivas con los productos y por tanto tienden a consumir en mayor medida estos productos. Este artículo se lo voy a dejar a David para que lo incluya en la nota o lo adjunte en la clase porque me parece bastante interesante y simplemente pues porque comentaba que estos estudios ya no son solo a nivel, no ocurre esto, los mecanismos no son solo psicológicos, sino que también son fisiológicos. Entonces, perdón por este pequeño paréntesis, pero quería comentar esto porque, bueno, hay muchas veces en las que no sabemos realmente si somos nosotros los que estamos eligiendo esos alimentos o no. En cuanto al debate de la comida real y de los ultraprocesados, encontramos lo siguiente: ¿es necesario eliminar los ultraprocesados por completo? Pues bueno, antes de comenzar a argumentar sobre si esto es necesario o no, tenemos que ir, ya habiendo explicado la teoría, tenemos que basarnos en la práctica. Voy a poner 3 ejemplos de clientes reales con los que yo he trabajado y que son clientes que, como vais a ver, no es simplemente establecer porcentajes arbitrarios de consumos de ultraprocesados, porque esto es algo que me sorprende. O sea, este 10%, este 20% de ultraprocesados que se recomienda en la dieta, a mí me parece absurdo, porque es un porcentaje establecido de manera completamente arbitraria. No hay, la ciencia
no nos ha enseñado que este 10%, que este 20% sea mejor que otros porcentajes distintos, ¿vale? Es decir, si yo meto un 20% de mis calorías en formas de alimentos ultraprocesados, esto no tiene por qué ser mejor que un 30% o que un 10%, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente, un crossfitter de élite, que tiene un gasto calórico de 6.000 calorías al día porque entrena 5 veces al día, yo tengo que tener en cuenta cuando un paciente me viene a la consulta el balance energético, el apetito, la adherencia, el rendimiento, la predisposición de esa persona a seguir la dieta que yo le paute. Tengo que tener en cuenta al propio cliente y tengo que tener en cuenta la salud. En este caso concreto no la tengo que tener tan en cuenta porque pues es un deportista de élite, ¿vale? Que lo que quiere es mejorar su rendimiento, eso es lo que le interesa. Y él mismo renuncia a que su salud pueda empeorar al poner por delante el rendimiento. Esto es algo que el paciente hace y elige libremente. Entonces, en este ejemplo concreto deberíamos tener en cuenta sobre todo el balance, son los puntos que están subrayados, el balance energético, porque lo que estamos buscando aquí es una ganancia de fuerza, un aumento del rendimiento por lo general, una mejora de la resistencia, una posible falta de apetito, ¿vale? Porque 6.000 calorías abultan mucho, y una mejora del rendimiento, porque si yo no hago que esta persona mejore su rendimiento, yo estoy fuera como nutricionista, yo he fracasado, ¿vale? En este caso, como comentaba, la salud pasa a un plano secundario y el rendimiento pasa a un plano prioritario. También tengo que tener en cuenta que la persona a lo largo del tiempo vaya a seguir la dieta, es decir, la adherencia. Tengo que tener en cuenta la predisposición de este cliente, es decir, si es una persona que está todo el día comiendo pizza y comiendo galletas, yo de repente no puedo coger y pasarle todo a ensaladas, ¿vale? Además que no tiene sentido porque lo principal en este caso es que el balance energético alcance esas 6.000 calorías diarias, si no el rendimiento cae, el cansancio aumenta, la composición corporal empeora y el cliente me deja, así de claro. Lo que quiere este cliente es mejorar, punto. Y luego además tengo que hacer que este cliente no perciba que la alimentación es algo que le preocupa, es algo de lo que depende su vida, ¿vale? Yo tengo que tener en cuenta que si esta persona quiere salir un día a cenar, tengo que plantearlo de cualquier forma como para que esta persona pueda hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿tengo que evitar al completo los ultraprocesados? Yo en este caso, la verdad es que establecería un porcentaje significativo de ultraprocesados, ¿eh? Y esto lo digo completamente en serio. No es que abogue por los ultraprocesados, ni es que abogue por la comida real. Abogo por la opción más inteligente que más bien le va a hacer a esa persona. Yo siempre recomiendo poner la salud por delante de todo, pero si este hombre quiere rendimiento, si esta persona quiere rendimiento, yo no puedo hacer nada más. Es libre de elegir y es libre de entender todo lo que puede acarrear llevar una dieta alta en ultraprocesados. Entonces, en este caso, yo establecería un porcentaje de ultraprocesados relativamente alto, porque lo primero, para conseguir esas 6.000 calorías diarias, lo segundo, para hacer frente a la falta de apetito, lo tercero, para no perjudicar la predisposición, y lo cuarto, para que este cliente pueda seguir teniendo una vida social. Encontramos otro ejemplo. Este es el cliente más habitual en todas las consultas, creo yo, y es una persona que entrena fitness, entrena un poco en el gimnasio, 3-4 días a la semana y que tiene un gasto calórico de 2.400 diarias, ¿vale? ¿Qué habría que hacer con esta persona? Pues planteamos el déficit calórico, tenemos que lidiar con el exceso de apetito que puede generar un déficit calórico muy agresivo o un déficit calórico muy continuado en el tiempo, tenemos que incluir un pequeño porcentaje de ultraprocesados si el cliente lo exige o nos da esas señales de que necesita o de que quiere incluir esos ultraprocesados, porque aunque puede no ser la mejor opción, si a la larga introducir un 5% o un 10% de esta energía en forma de ultraprocesados me permite con el tiempo mantener un 90% o un 95% de energía a través de comida real, yo tengo que meter estos ultraprocesados. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que prefiero que coman un poquito de ultraprocesados todos los días, mientras que el resto de la energía se mantenga en forma de comida real, que el paciente se harte y termine por no progresar o por sufrir un efecto rebote en el que por no comer ultraprocesados o por hacer un déficit calórico demasiado agresivo o por tener demasiada hambre,
me deje, sufra un efecto rebote y al final no cumpla sus objetivos y su salud empeore. Entonces, en este tipo de pacientes parecen demasiado fáciles, parece que no tenemos que prestar mucha atención, pero tenemos que hacer frente al déficit calórico, al posible exceso de apetito, a la adherencia al plan nutricional que nosotros pautemos, a la predisposición del cliente de cara a seguir nuestra dieta y a que la alimentación no le suponga una fuente de preocupación al cliente, porque si en un abogado que tiene que trabajar 10-12 horas al día en casos que le generan mucho estrés, la alimentación no puede generarle más estrés, ¿vale? Esto es lo que quiero decir. Habría que ignorar el rendimiento, porque realmente estas personas no se suelen preocupar mucho del rendimiento y sí que es cierto que la salud también sería algo importante, lo que pasa es que es algo que a estas personas pues no suele preocupar mucho, siendo un poco crítico. El tercer ejemplo que tendríamos es una persona que quiere ganar masa muscular, un ectomorfo, una persona con tendencia a la delgadez y que tendría que consumir 3.000 calorías diarias, ¿vale? Esta persona necesitaría generar un superávit calórico para ganar masa muscular y esto sería uno de los factores más importantes junto a que la alimentación no le genere una preocupación y a la salud del cliente, ¿vale? Es cierto que la salud es muy importante en este punto porque los superávits calóricos tienden a generar muchos problemas de cara, pues por ejemplo, al aumento del colesterol LDL, a los triglicéridos, a, por ejemplo, la glucemia en ayunas, ¿vale? Y son problemas con los que probablemente tendremos que lidiar. O sea, la necesidad que tenemos de incluir alimentos ultraprocesados en estas personas, bueno, es un tema que deberíamos tratar con un poco más de cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aunque es cierto que puede tener una falta de apetito y puede beneficiarse de un consumo de ultraprocesados que le inciten a comer más o que tengan de por sí una mayor cantidad de calorías con un menor efecto saciante, habría que tener muy en cuenta también el factor de la salud, ¿vale? Simplemente comentar que estos clientes tampoco hacen mucho caso del rendimiento, ¿vale? Solo quieren verse un poco más grandes y punto. Ya está. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que eliminar los ultraprocesados por completo puede ser o puede no ser la opción más inteligente. Pero lo que quiero decir yo con todo esto es que lo que defiendo es la opción más inteligente. Es decir, quizás sí que es interesante establecer un pequeño porcentaje de ultraprocesados dependiendo de qué clientes. Por ejemplo, en el segundo cliente, en el ejemplo 2, yo probablemente no metería muchísimo ultraprocesado, mientras que en el ejemplo 1 tenemos mucho margen de meter ultraprocesado y en el ejemplo 3 tenemos un margen un pelín menos grande, pero también existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar, tener experiencia y tener flexibilidad con respecto a lo que quiere el cliente o el paciente y a lo que necesita el paciente, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, algo muy importante es que aunque los números funcionan, aunque necesitamos un déficit calórico para perder grasa, la realidad es más importante y por esto comentaba que aportar y complementar toda esta información con mi experiencia práctica puede ser muy importante, porque como leemos en el título de este estudio, 2 semanas de generar un superávit calórico con caramelos, pero no con cacahuetes, aumenta los niveles de insulina y el peso corporal, es decir, generar un superávit con caramelos aumenta el peso, pero generar ese superávit calórico con cacahuetes no aumenta el peso. Y esto es algo bastante interesante porque, como vemos, la comida real es mejor que los ultraprocesados. Pero lo que quiero decir es que nos tenemos que adaptar al paciente, ¿vale? Y esto es algo muy importante para todos aquellos que pautéis dietas o que consideréis que necesitáis ese pequeño porcentaje, que bueno, es más o menos pequeño según cada uno de vosotros. Y nada, simplemente eso. Tenéis que considerar la inclusión de ultraprocesados, porque aunque no es lo más sano, puede ser una opción más inteligente según lo que estéis buscando, ¿vale? Pero con todo esto no quiero hacer apología a los ultraprocesados, quiero hacer apología a ser un poco inteligentes y tener 2 dedos de frente. Entonces, lo más importante, el paciente, después los alimentos y después los macronutrientes, ¿vale? Simplemente comentar esto. Lo más importante es el paciente y adaptarse al paciente. Pasamos a las grasas. Las grasas son el macronutriente más calórico, aportan 9 kilocalorías por gramo y realmente es el macronutriente que menor relevancia tiene en la población deportista, ¿vale? Simplemente a nivel
pues bueno, por lo menos a nivel funcional, ¿vale? Las ganancias de peso que genera la grasa principalmente se debe a su acumulación en los adipocitos, ¿vale? Que como he comentado antes, son las células que conforman el tejido adiposo y son las células en las que se acumula los triglicéridos, ¿vale? Que es la forma en la que principalmente se deposita, se acumula la grasa, ¿vale? No conviene eliminar las grasas por completo porque su inclusión en la dieta puede disminuir, puede reducir esas pérdidas de masa muscular en las etapas de definición por vías alternativas a sobre las que actúan los carbohidratos y las proteínas. Es decir, esta inclusión de grasa puede ser una vía adicional a reducir las pérdidas en la masa muscular, ¿vale? Si basamos nuestra alimentación en su práctica totalidad en carbohidratos y proteínas, perderemos esta flexibilidad metabólica, es decir, esta capacidad de utilizar combustibles alternativos a la glucosa para generar energía, ¿vale? Lo que se llama flexibilidad metabólica. Metiéndonos un poco en bioquímica, en química orgánica, existen 4 tipos de ácidos grasos, realmente me faltaría el trans, pero bueno, los más relevantes son los saturados, los monoinsaturados y los poliinsaturados porque son los que más tendemos a consumir. Los saturados son ácidos grasos que no contienen doble enlaces y que principalmente se encuentran en lácteos enteros como los yogures griegos, como la leche entera o como el queso curado, ¿vale? Se encuentra también el chocolate puro, que sobre todo, bueno, nosotros en nutrición consideramos que es sobre todo aquel que tiene un mayor porcentaje de cacao del 75%, se encuentra también en cacahuetes y en aceite de coco, ¿vale? Los ácidos grasos monoinsaturados son aquellos que tienen un doble enlace que se encuentran principalmente y sobre todo en el aceite de oliva, ¿vale? El ácido oleico, sobre todo, en los aguacates, en los huevos, principalmente en la yema, porque la clara en su práctica totalidad es agua y proteína, y en las almendras, ¿vale? Entre otros alimentos, por mencionar algunos. Y luego los poliinsaturados son aquellos que tienen 2 o más dobles enlaces, ¿vale? Y los omega 6 y los omega 3, que son ácidos grasos muy importantes, forman parte de este grupo, ¿vale? Solo comentar esto, no me voy a meter más en cuanto a omega 6 y omega 3 porque se puede hablar muchísimo de ellos. Se encuentran principalmente en pescado graso o azul, que es lo mismo, ¿vale? Salmón, bonito, caballa, sardina y arenque, en la mayoría de frutos secos, ¿vale? Sean nueces, anacardos, pistachos, y en la mayoría de semillas, chía, lino, sésamo o amapola, ¿vale? Esta conformación que tienen, esta forma química que tienen, esta estructura que tienen los ácidos grasos, alterará en mayor o menor medida la capacidad con la que tengan la capacidad que tienen los nutrientes de entrar a las células, ¿vale? Simplemente. O sea, es decir, los ácidos grasos se depositan en gran medida en las membranas de las células, con lo cual, si alteramos esta permeabilidad celular, podemos influir en la captación de glucosa, por ejemplo, o en la captación de proteína, ¿vale? Por parte de la célula. ¿Cuánta grasa se debería ingerir? Pues bueno, aquí voy a ser un poco escueto, voy a no dedicarle mucho tiempo. Simplemente la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, ISSN, ¿vale? International Society of Sports Nutrition, recomienda entre el 15 y el 30% de la energía total en forma de grasa, ¿vale? Ya está. ¿Por qué? Pues nada, pues por estos 5 motivos principalmente. Son una buena fuente de energía, ¿vale? Aportan 9 kilocalorías por gramo, regulan la producción de hormonas esteroideas y reproductivas, testosterona, estrógenos, ¿vale? Por ejemplo, las mujeres que sufren la triada de la mujer deportista, se debe, que entre otras cosas implica que se pierde la menstruación, se debe a que, 1, el déficit calórico es muy grande y 2, la ingesta de grasa es muy grande, con lo cual se altera esta producción de estrógenos, con lo cual se altera el ciclo menstrual, ¿vale? Simplemente comentar eso. Afectan positivamente a la integridad del cerebro y al desarrollo cognitivo, ¿vale? Esto es importantísimo, sobre todo no tengo el estudio, no lo he incluido, pero simplemente comentar como anécdota que se observa un mayor desarrollo cerebral en niños con mayor biodisponibilidad